Hola amigos, estamos con el señor Jan Simon, que es uno de los dos expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos para investigar violaciones de esos derechos en Nicaragua, y acaban de presentar él y su compañera de trabajo las conclusiones, y en esas conclusiones varios periodistas que estuvimos aquí presentes han manifestado su interés en algo que usted desarrolló un poco en la conferencia de prensa, que es con respecto a las posibilidades de persecución penal posteriores, o sea, a la utilización debida de las conclusiones de vuestra investigación, porque tiene que servir para algo, para hacer justicia concretamente. Entonces, usted desarrolló la idea de que en base al derecho internacional consuetudinario y en base a otras experiencias que han sido investigadas en el mundo, de crímenes de lesa humanidad, Ruanda, ex Yugoslavia, Sierra Leona, etcétera, etcétera, y sobre la base del artículo 7 de la Corte Penal Internacional, bien que Nicaragua no ha ratificado, y seguir un camino más alto es complicado porque tendría que ir al Consejo de Seguridad y... O sea, si usted puede desarrollar las perspectivas objetivas, ¿cuáles serían las posibilidades de que sobre la base de vuestro trabajo la justicia pueda avanzar a hacer justicia? Sí, bueno, en primer lugar, una muy buena pregunta, muchas gracias por hacérmela, y sí, muchos de los mecanismos que han tenido un mandato de accountability, es decir, de rendición de cuentas, en el Consejo han operado o con un Estado que haya ratificado el Estatuto de Roma, como en el caso de Venezuela, o en un Estado en donde hubo un conflicto armado como marco muy preciso en el derecho internacional, en el cual uno puede deducir a nivel normativo responsabilidades. Nada de esto es el caso en Nicaragua. No hay ni conflicto armado, ni está Nicaragua ha ratificado el estatuto. Entonces la primera pregunta es sobre qué base vamos a llegar a conclusiones de crímenes de lesa humanidad. Cuando uno analiza el Código Penal nicaragüense, tampoco va a encontrar el tipo penal de crímenes de lesa humanidad, aunque hay una parte dentro de la parte especial del código donde hablan de crímenes de lesa humanidad. En el fondo no son crímenes de lesa humanidad, sino más bien son tipos prohibidos bajo el derecho internacional, que sin contexto no son crímenes de lesa humanidad, sino más bien son tipos especialmente graves bajo el derecho internacional. Entonces, ¿cómo se activa? La primera cosa es tomarlo en cuenta que el propio Estatuto de Roma prevé la posibilidad que de una manera retroactiva, si hubiera un cambio de gobierno en Nicaragua, el propio gobierno de Nicaragua nuevo gobierno de Nicaragua podría remitir el caso a la Corte. Muchos dictadores se olvidan que una vez que salgan del poder, podrán ser juzgados incluso por una corte como esta que no haya sido ratificado en su momento. Eso es el primer punto. Segundo punto, también, al menos a nivel teórico, se podría hacer presente la Corte en el caso de una revisión por el Consejo de Seguridad. Y si alguien haya seguido atentamente las votaciones de la Asamblea General, la última resolución contra Ucrania, contra Rusia, en el caso de Ucrania, vamos a decirlo así, han sido 7 votos en contra. Y junto con Rusia, el único país latinoamericano que votó contra la resolución fue precisamente Nicaragua. Eso le da un cierto respaldo que un miembro del Consejo seguidamente estaría vetando cualquier remisión de la situación a la Corte. Entonces, por esa vía, medio complicado también. Por lo tanto, lo más probable y lo más factible es activar lo que llamamos jurisdicción de terceros países, y esta se puede activar bajo distintas lógicas. Una es el llamado principio de universalidad. El principio de universalidad no requiere que ni la víctima ni el perpetrador tenga la nacionalidad del país que ejerce la jurisdicción, sino por el simple hecho
de haber cometido un delito que es un delito bajo el derecho internacional que se pueda juzgar la persona responsable. Lo otro sería que la víctima o el perpetrador tenga la nacionalidad. Muy bien, vamos cerrando. Una última pregunta. Usted dijo que cuando había víctimas de países extranjeros, Sí. Esos países extranjeros podrían abrir investigaciones y se puso el ejemplo, por ejemplo, de Francia. Francia lo ha hecho, por ejemplo, con personas francesas asesinadas en Ucrania en este momento. Sí. O sea, es posible entonces... Totalmente, sin ningún lugar a duda. Muy bien, señor Simon, muchas gracias. Ya. Mucha suerte en su trabajo. Muchas gracias.